Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En el libro de Éxodo, encontramos verdades relacionadas con la adoración. He compartido con ustedes que Dios ha creado a todos los seres humanos para adorarle. Y la primera expresión de adoración congregacional se produce en un lugar especial, un lugar portátil llamado Mishkan o el tabernáculo. Hemos visto, tanto la semana pasada como en la semana antepasada, que había instrumentos, y encontraremos otros en las próximas semanas. Me refiero al arca del pacto, la mesa del pan de la proposición y del pan de la proposición en sí, y también de la menorá. Estos tres elementos se destacan. Son instrumentos para hablarnos de la presencia de Dios, de su provisión y su poder. Todas estas cosas que Dios quiere compartir con nosotros para que el hombre y la mujer de Dios puedan estar completos, enteramente preparados para adorarle a Él, tanto en palabra como en obras. Después de habernos instruido sobre estos tres elementos, de nuevo, el arca del pacto, la mesa con el pan de la proposición y la menorá, ese candelabro de oro, ahora recibiremos algunas instrucciones generales sobre el tabernáculo. Es muy importante entender que cuando hablamos del tabernáculo en este estudio, no nos referimos a los patios exteriores. No estamos hablando del lugar donde estaba el altar, el Mizbeach, ni a la tienda que rodeaba todo alrededor, como una especie de cerca o valla, como lo entenderíamos al verlo con nuestros ojos hoy. No estamos hablando de ninguna de esas cosas, sino del tabernáculo en el sentido de esa estructura interna. Al entrar en el área general, se ven los patios y luego, al avanzar desde el atrio exterior hacia el atrio interior, donde estaba el altar, se pasa a esta estructura. Entonces, la estructura de la que estamos hablando comprende dos compartimientos. Como veremos al finalizar el estudio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esto es lo que la palabra de Dios nos revelará hoy. Estos dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Esta estructura es conocida en un sentido muy técnico como el Mishkan. Muchas personas simplemente miran esto desde una perspectiva general y al hacerlo, aunque no lo crean, ellos hacen afirmaciones muy específicas al respecto. Pero si lo examinas de cerca, descubrirás que en muchos aspectos es difícil de entender o de captar todas estas instrucciones. Puede que entendamos las palabras, pero llevar a cabo estas instrucciones y construir exactamente el tabernáculo según estos pasos es un tema de gran debate. Por eso, cuando estudiamos esta sección de las Escrituras y observamos lo que han dicho diferentes comentaristas que han hablado al respecto, hallamos una variedad de opiniones. Así que si alguien te dice, «Oh, esto significa esto sin duda alguna, lo entiendo bien, así es como fue», y te dan una comprensión muy específica y exacta de estas cosas, esa persona está simplificando esto demasiado y está haciendo afirmaciones que en realidad no entiende.
Este pasaje de las Escrituras es difícil. Es complejo captar toda la intención que tiene. Por eso, no tienen razón los que andan diciendo, vayamos y construyamos el tercer templo. E insisto, aquí se habla del tabernáculo, que es diferente del templo. Hay muchas similitudes, los mismos utensilios, pero este era portátil. Este consistía en una estructura totalmente desmontable, mientras que el templo era una estructura permanente que no se trasladaba de un lugar a otro, sino que permanecía en Har Habait, el monte del templo. Por lo tanto, debemos ser claros sobre lo que estamos hablando. Mi esperanza es que en los próximos 30 o 40 minutos podamos revisar rápidamente pero correctamente este capítulo 26. Mi recomendación a ustedes es que tengan papel y lápiz a la mano para que puedan tomar nota y realizar estudios más completos al respecto. Comencemos. Un rápido estudio recorriendo este capítulo 26 del libro de Éxodo. Lo vamos a abordar de manera literal, pero breve. Versículo 1. Y el Mishkan. Esta es la palabra para tabernáculo. Así que dice, y el tabernáculo. Ahora yo entiendo que muchas traducciones agregan cosas para que la redacción de este primer verso suene más agradable. Pero en el original viene de manera abrupta. La primera palabra es y, luego se adjunta a una partícula de discurso que no se puede traducir, pero simplemente señala el objeto directo. Así que aquí encontramos el sujeto, el énfasis de lo que estamos hablando. Digo sujeto en el sentido de la idea principal, mas no en un sentido gramatical. Simplemente leamos. Y el tabernáculo, tú harás. Entonces, el sujeto gramaticalmente es tú, el verbo es hacer, y el objeto directo es el tabernáculo. Pero la frase el tabernáculo viene primero, lo cual es inusual. No es el patrón gramatical normal. Y lo que busca es enfatizar que el punto central de esta sección es efectivamente el tabernáculo. Así que el orden de las palabras, la construcción gramatical, nos da mucha información. Y el tabernáculo, tú harás. Y de nuevo, esto está en singular. Tenemos diferentes opiniones sobre el por qué. Una, como he dicho antes, es que aquí Dios le habla a Moisés como responsable de la obra. No es que él hará todo el trabajo y la construcción por sí mismo. Veremos más adelante que ese no fue el caso, pero sí es el responsable. La segunda interpretación, y no tiene que ser la una o la otra, ambas pudieran ser correctas, es que el singular, cuando dice tú harás, nos habla de nuestras responsabilidades, porque todos tenemos un papel en esto. Y eso se verá a través de la contribución que la gente hará para el material necesario para levantar el tabernáculo. Así se involucra todo aquel que desee adorar a Dios. Una vez más, verso 1. Y el tabernáculo tú harás, y la primera pieza de material para la estructura, dice aquí que son 10 cortinas. Y creo que esto es muy importante, que comience con el número 10. El 10 es un número que habla de algo que está completo, íntegro. No le creas a los que dicen que el 7 es el número de plenitud, porque no es el 7. Ese es el número de la santidad, de la santificación. Aquí nos habla de algo completo. El tabernáculo le proporcionará a los hijos de Israel, en un sentido muy holístico, los medios adecuados para adorar a Dios. Ahora, ¿es este el estado definitivo de la adoración? No. Todos conocemos el versículo y lo he mencionado con frecuencia en las últimas semanas. El Mesías dijo, «Viene la hora, y ahora es», refiriéndose a sus días, cuando Dios requerirá de la humanidad que le adoremos en espíritu
y en verdad. Ese es el sentido pleno, el sentido completo de la adoración, en espíritu y en verdad. Pero, en esta época de la historia, basado en las limitaciones del desierto, esto les proporcionaba las instrucciones completas para ese tiempo. De modo que aquel pueblo, en esa condición espiritual, adorase a Dios. Así que comenzamos con las 10 cortinas, y noten que dice que están hechas de lino torcido. La palabra aquí es shesh. Shesh es un tipo de tela, y la siguiente palabra, mashzar, es un tejido que está torcido. Se fabrica de una manera específica. Hay un gran debate sobre lo que esto significa literalmente, sobre cómo se elabora este tejido. Nadie lo sabe con certeza hoy en día. Y estas cortinas son de tejelet. Este es un material de color azulado o turquesa. También argamán, que es una especie de púrpura real, y tolaat shani o carmesí. Entonces hay un debate. Algunas de las autoridades consideran que se trata de un lino torcido, que se compone de tejelet, argamán y tolaat shani. Estos tres, tejelet, que es un azul turquesa, argamán, que es púrpura real, y tolaat shani, que es carmesí. Otros dirán que está torcido en 3 capas separadas, que son 3 cortinas separadas que forman una sola. Así que hay un debate al respecto. Pero lo interesante es que también tenemos los querubim, estos querubines, estas imágenes de ángeles, la misma palabra para el propiciatorio del arca del pacto, esa cobertura, que veremos al final del estudio de hoy. Estaban a ambos lados del caporet de aquel propiciatorio. Así que vamos a tener estos querubines de una forma o de la otra, y noten que dice Maasei Joshef. Maasei es obra, Joshef es pensar. Entonces hay que poner esos 2 querubines de cierta manera, de una forma bien pensada. Algunos dicen que Maasei Joshef es un tejido, o que debe estar tejido allí de alguna manera. No lo sabemos. Pero las imágenes de los querubines deben estar en ellas. Así tú las harás. Inmediatamente, desde el primer versículo, hay muchas cosas difíciles de entender. Además, tenemos una lista de 3 materiales, y el número 3 es importante. Se relaciona con la revelación. Algunos dicen que en vez de 3 son 4, y el 4 se relaciona con el mundo. Es un número global. Noten lo que sucede cuando seguimos leyendo. Dice, versículo 2, la longitud de una cortina es de 28 codos, y la anchura es de 4 codos. Probablemente no voy a detenerme en todos los números, pero el 28 normalmente se compone, cuando lo pensamos en nuestra mente, como 4 veces 7, 7 veces 4, el orden no es importante. El 4, como dije, es un número global, y el número 7 tiene que ver con santidad o consagración. Cuando los sabios ven esto, lo primero que quieren decir es lo siguiente, que este tabernáculo tiene una importancia global. Busca llevar la adoración a todo el mundo. Aquí está el centro de la adoración, pero tiene una implicación global, un propósito global. Y ese propósito es traer santificación, santidad. Comienza allí, en este lugar, pero se extiende por todo el mundo. Entonces tenemos estas cortinas y su longitud es de 28 codos. Y su anchura es de 4 codos. Y sus codos, su medida, es igual para todas las cortinas. Así que tenemos la misma medida para cada una de estas 10 cortinas. Pasemos ahora, por favor, a la segunda parte, o mejor dicho, avancemos al verso 3. Tenemos 5 cortinas estarán unidas una con otra.
utiliza la expresión Isha el Ajotá, lo que significa una mujer con su hermana. ¿Pero por qué tenemos esta expresión? Bueno, la palabra para cortina está en femenino, así que decimos una con otra. Pero como es femenino, se usa la expresión una mujer con su hermana. Entonces, estas cortinas se están uniendo y será muy específica la manera como se unen. Mira de nuevo el versículo 3. 5 cortinas estarán unidas una con otra y 5 cortinas unidas una con otra. Así que tenemos 10, pero están hechas en 2 grupos diferentes, cada grupo compuesto de 5 cortinas. ¿Por qué 5? Para la mayoría de los estudiosos, el 5 tiene que ver con el número de lo incompleto. Los rabinos ven esto y dicen que esta adoración en el tabernáculo, como hablamos la semana pasada, es todo un tavnit, es decir, es todo un patrón de lo que está en el verdadero tabernáculo, el verdadero lugar santo, que se ubica ¿dónde? En los cielos. Por tanto, debemos entender que esta adoración en el tabernáculo, aunque tiene un grado de plenitud para nosotros en ese período, en el desierto, en esa condición espiritual, habiendo recibido una redención física, pero no la redención espiritual que solo el Mesías podía dar, todo esto nos dice que todavía falta algo. Hay algo incompleto todavía porque, como dije, la verdadera adoración, el verdadero patrón, el verdadero lugar santo está en los cielos. Leamos ahora el versículo 4. Y harás lu-leot, que significa lazos. Aquí se nos había dicho que las cortinas debían unirse, pero ¿cómo unirlas? De eso estamos hablando ahora, del elemento que se usará para unirlas, de modo que se puedan ensamblar correctamente. Verso 4. Y tú harás lazos, y estos lazos se harán de tejelet, ese material color turquesa o azulado. Así que tú harás, en singular, hablando a Moisés, él es el responsable de esto, tú harás lazos de este color azul o turquesa en el borde de cada cortina, al final, es decir, en el borde de la cortina, pero también al final, en el extremo. Entiendan lo que dice aquí. No estamos hablando de la parte superior de la cortina, sino que la mayoría lo entendería como los lados. Por lo tanto, ponemos estos lazos en el borde, luego nos dice en los extremos, es decir, en los bordes de estos extremos o de los lados más distantes. Allí es donde se van a unir. Así que haces estos lazos de tejelet en el borde de una cortina, es decir, en cada cortina, al final. Y al final los unes, así harás en el borde de una cortina, en el borde, al final, en el extremo, se unirán a la segunda. Esto es para que veamos cómo se están confeccionando estas cosas, cómo se están ensamblando en un sentido general, y solo se nos dice que son lazos. ¿Cómo se unen los lazos entre sí? Bueno, aquí se nos dan más detalles. Pasemos ahora al versículo 5. Leemos aquí. Y 50 lazos harás con una cortina. Así que cada cortina tiene 50 de estos lazos. Harás 50 lazos al final de la cortina, los cuales unirás a la segunda. Y esto debe ser paralelo. Los lazos deben ser paralelos. Cada una nuevamente una mujer con su hermana, cada una con la otra. Así que los hacemos y cada una de las cortinas debe estar construida de la misma manera, para que estos lazos, que son 50 en total, al final coincidan entre sí, pero aún no sabemos cómo se unen. Bueno, esto es lo que descubriremos
en el versículo 6. En el versículo 6 dice, y tú harás 50 ganchos de oro. Así que es con estos ganchos. Toma en cuenta que vamos a encontrar dos palabras diferentes para ganchos. La mayoría de los eruditos opina que ambas palabras significan gancho, pero puede que se refieran a dos tamaños diferentes o a dos formas diferentes en cuanto a la estructura de estos ganchos. Esto se hará más claro, al menos el tema, no necesariamente el detalle de cómo hacerlo, pero al menos el asunto se discutirá más adelante. Aquí, sin embargo, solo estamos tratando con un tipo de gancho. Mira de nuevo el verso 6. Y harás 50 ganchos de oro y unirás una cortina, una con otra, una mujer con su hermana, con estos ganchos. Y así será un tabernáculo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esta instrucción de hacer un tabernáculo. Se les instruyó fabricar 10 cortinas. Estas 10 cortinas son específicamente de 28 codos de largo y 4 codos de ancho. Se nos dice que estas cortinas de 28 codos, cada una está hecha de 3 materiales. Estos materiales son tejelet, que es un material azul, también de púrpura y luego carmesí o rojo escarlata, y están unidas con lazos. 50 lazos. Cuando vemos el 50 en la Biblia, lo que debe venir a nuestra mente es libertad. Entonces, la adoración tiene la capacidad de liberarnos de la esclavitud, de los caminos del mundo, con el fin de servir a Dios. Y estos lazos los hacemos exactamente en el borde, en los extremos finales de los bordes, y los unimos con ganchos. Y para cada lazo hay un gancho, de manera que todos, absolutamente todos ellos, estén unidos de esta manera. Cuando hacemos esto, estamos construyendo el tabernáculo. Pasemos al versículo 7. Ahora, está la estructura básica, pero ahora nos encontraremos con otra palabra, ogel. Ogel es la palabra hebrea para tienda. Y de lo que hablaremos aquí se referirá a una especie de cobertura. Mira el verso 7. Y harás cortinas de izim. Ya hemos visto esta palabra antes y se trata de pelo de cabra. Izim es cabra, pero está implícito que se trata de pelo de cabra. Harás cortinas de cabras, de pelo de cabra, para una tienda sobre el tabernáculo. Entonces, esta es otra capa, por así decirlo, para el tabernáculo. Sigamos leyendo. Noten lo que dice. Y estas cortinas, en la primera capa habrá 10, pero ahora habrá 11. Y una vez más, de acuerdo con los sabios de la antigüedad, el número 11 usualmente lo obtenemos sumando 10 más 1. Y esto nos habla sobre que Dios es uno, como dice el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y lo que se enfatiza con eso es que Dios es único. El 1 habla de algo único, el 10 de algo completo, así que Él es completamente único. Otra forma en que podemos obtener o cómo podemos sumar este número es con el 6 y el 5. El 5 habla de algo incompleto y el 6 habla de la gracia. Así que es la gracia lo que compensa lo incompleto. Hay varias cosas que se pueden hacer con estos números. A muchos no les gusta este tipo de estudio, pero otras personas ven gran importancia en ello. Pero sigamos adelante. Cuando leemos, encontramos aquí, sigan leyendo en nuestro texto, encontramos que hay 11 cortinas de pelo de cabra. Y harás, versículo 8. Ahora las dimensiones de esta segunda capa
son algo diferentes y encontraremos gran importancia en esto. La longitud de una cortina es de 30 codos y el ancho es de 4. Así que será el mismo ancho, pero la longitud más larga por 2 codos. Veremos la razón de esto en un momento y de por qué hay una extra. Pasemos a la segunda parte del versículo 8. Y una cortina, su medida será 1 y es la misma medida para las 11 cortinas, esta capa exterior. Así que encontramos que hay 11 y cada medida es la misma para todas. Verso 9. Y unirás 5 cortinas juntas y 6 cortinas juntas. Vimos la primera capa que teníamos 5 y 5, pero naturalmente aquí tenemos 5 y 6. Y por eso cuando miramos el número 11, se prefiere la suma del 5 con el 6, en lugar de 4 y 7, 8 y 3, 9 y 2 o cualquier otra combinación. Se nos está dando aquí una información sobre lo que se trata de comunicar al lector. Una vez más, verso 9. Unirás 5 cortinas juntas y 6 cortinas juntas, y deberás, esta palabra se traduce multiplicar, la sexta cortina. Cuando dice aquí multiplicar, a lo que probablemente se refiere es a doblarla. Es decir, multiplicarla en 2 realmente quiere decir doblar. Es el término multiplicar, pero tiene la intención de doblar esta sexta cortina. Y debe estar en el extremo de la tienda, mirando hacia el final de esta tienda. Verso 10. Y harás, de nuevo tenemos lo mismo que vimos en la primera capa de cortinas, donde las cortinas se unían mediante lazos y ganchos. Lo mismo aquí. Mira el verso 10. Harás 50 lazos en el borde de la cortina, de cada cortina, y luego usa la misma palabra para los extremos. Es decir, cuando llegas al borde de la cortina, pones estos lazos en ellos, pero en los extremos, tanto en la parte superior como en la parte inferior, en otras palabras, de la cortina. Y deberás unirla allí con estos 50 lazos. En el borde de la cortina, la unirás a la segunda. Es la misma información, la misma unión. Ahora leamos el verso 11. ¿Cómo unes estos 50 lazos entre sí? Bueno, necesitas, como dice aquí en el verso 11, y harás ganchos. Pero esta vez, los ganchos son, tu Biblia quizás diga, de bronce o de cobre. En hebreo la palabra es nehoshet, que algunos traducen como cobre y otros como bronce. Sea como sea, verso 11. Harás 50 ganchos de cobre o de bronce, 50 de ellos, y meterás estos ganchos en los lazos y unirás la tienda y se convertirá en una sola. Entonces, cuando unimos todo a través de estos ganchos y lazos, se convierte en una sola tienda. Eso es lo que está diciendo. Versículo 12. Ahora, noten que habrá algo adicional. En lugar de 10, tenemos 11. En lugar de 28, tenemos 30. Así que habrá un excedente. Y por eso es que, cuando miramos el versículo 12, tenemos la palabra beiseraj, que se refiere a algo que cuelga, a algo que sobrepasa o sobresale. Así que leemos el odef, que en hebreo moderno significa cambio. Cuando pagas algo en efectivo, si el monto a pagar es menor que tu billete, te darán un cambio, un vuelto. Te regresarán el remanente, el excedente. Y de eso es de lo que se habla aquí. El excedente básicamente colgará. El excedente de la cortina colgará sobre la tienda. La mitad de la cortina.
Su extensión colgará sobre la parte trasera del tabernáculo. Así que lo que encontramos aquí es que la mitad de ella, noten lo que dice, y la parte sobrante de la cortina de la tienda colgará sobre la mitad de ella. La cortina colgará sobre la parte trasera del tabernáculo. Entonces, esto se refiere a esa mitad. ¿Y por qué la mitad? Bueno, la habíamos doblado, ¿no es así? La 1/10 cortina. Así que es la mitad de su tamaño. Se dobla y cuelga por encima. ¿Y qué pasa con esos 2 extras? Esta mitad de la 1/10 cuelga sobre la parte trasera, pero noten lo que dice en el versículo 13. Un codo a un lado y un codo al otro. Esta es la parte adicional de la longitud de la cortina de la tienda. Y será para un colgante a los lados del tabernáculo, en cada uno de los lados para cubrirlo. Así que noten lo que dice. Sobre esta tienda que cubre el tabernáculo, descubrimos algo muy importante. Descubrimos que la 1/10 cortina está doblada por la mitad y está en la parte trasera como un colgante. Luego encontramos a los lados, en menor proporción, que habrá solo un codo por cada lado como colgante. Así que lo que claramente aprendemos es que esa primera capa está completamente cubierta por la tienda, por esta cobertura del tabernáculo. Ahora leamos el verso 14. Y harás una cubierta. Aunque esta tienda de 11 cortinas cubre el tabernáculo, ahora estamos hablando específicamente de la parte superior porque usa la palabra mixei, que es la palabra moderna en hebreo para una tapa. Así que harás una tapa para la tienda. Y esta cubierta será hecha de piel de carnero teñida de rojo. Y encontramos que esta cubierta también es de un animal. Lo llamamos aquí tehashim, pero no sabemos exactamente qué es tehashim. Tu Biblia quizás diga que son pieles de tejón y estarán por encima. Es decir, que la capa superior, la que queda expuesta, son estas segundas pieles. No son las pieles de carnero que van por debajo de las pieles de estos otros animales desconocidos, que según muchas versiones se traduce como tejón. Aquí tenemos la estructura para el tabernáculo. Pero ahora, ¿cómo la ensamblamos? Tenemos los materiales, las cortinas, e incluso tenemos la tienda que va por encima. Todo esto debe ensamblarse y levantarse. Pero hasta ahora no podíamos hacerlo porque no había soporte. Pero noten lo que dice, comenzando en el versículo 15. Y harás tablas o tablones para el tabernáculo, de madera de acacia que se mantendrán en pie. Así que estas tablas serán colocadas como pilares, por así decirlo, para que las cortinas y la tienda puedan ser ensambladas sobre ellas. Y fíjense en esto, verso 16. Estos tablones miden 10 codos. Ese es el largo del tablón, con 1 codo y medio codo de ancho. Entonces, 1 codo y medio es el ancho de cada tabla. Versículo 17. Shtei yadot. Esta es una palabra que, aunque las traducciones bíblicas la colocan de distintas maneras, básicamente significa algo parecido a un mango o un asa. Es aquello que sobresale de la tabla con el fin de que pueda ser colocada en el suelo. Así que tenemos aquí, noten lo que dice, 2 yadot, como sea que tu Biblia lo traduce, para cada una de las tablas. Luego tenemos la palabra meshulavot, que significa
integrar. Tiene que ver con la acción de unir o ensamblar las tablas de una manera única para que las dos asas se puedan integrar la una a la otra, con el propósito, como dice otra vez, de unirlas entre sí, cada una junto a su hermana. Es la misma expresión. Y así lo harás con todas las tablas o tablones del tabernáculo. Y harás estas tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. Así que sabemos que una de estas tablas estará en el lado sur. Y cada uno de estos lados tendrá 40 zócalos o bases de plata. Esto se usará para ensamblar y mantener las tablas juntas. Vamos mostrando algunas imágenes de cómo sería esto. Verso 18. Y harás para las tablas del tabernáculo 20 de ellas para cada lado, para el lado sur. Versículo 19. Y harás 40 zócalos o bases de plata, tú harás para las 20 tablas, 2 bases para cada tablón. Por eso es que tenemos 20 tablas y cada tabla tiene 2 zócalos, así que en total tenemos 40. El número 40 representa el cambio y la adoración produce un cambio. Luego leemos aquí que para cada uno de los 2 mangos habrá también 2 de las bases para cada tabla. Así que por 2 mangos o por cada par de asas habrá 2 bases o zócalos para cada una de las tablas. Así que tenemos 2 asas o mangos. Verso 20. En el segundo lado del tabernáculo, ya mencionamos el lado sur, ahora se refiere al lado norte. Aquí vemos que también habrá 20 tablas. Versículo 21. Para estas 20 tablas habrá 40 zócalos o bases de plata, 2 bases para cada tabla. Entonces tenemos otra vez 2 zócalos para cada tabla. Versículo 22. Al llegar al versículo 22, habrá un cambio en las palabras. Ya no estamos hablando de los lados, sino que estamos hablando del extremo. Y en este caso, es el lado occidental. Ya hemos visto el lado sur, el lado norte, y ahora corresponde al lado occidental. Leamos el verso 22. Y el lado, literalmente es otro término para decir lado en hebreo, pero significa lo mismo. Y en el lado del tabernáculo al occidente harás 6 tablas o tablones. Pero mira el versículo 23. Pero 2 de las tablas las harás en los extremos o en las esquinas del tabernáculo, de ese lado. Entonces, en los 2 extremos vamos a tener una tabla adicional en la cuenta. Así que en lugar de 6, lo que harán es colocar esas 6 y a las que estén al final, en los extremos, se le agregará otra tabla. Eso es lo que está ordenando hacer. Verso 24. Hablando de estas tablas, dice, ellas serán gemelas en la parte inferior, lo que significa que serán idénticas, deben ser iguales entre sí. Por eso se les llama gemelas. Y ellas serán tamim, perfectas. Es decir, que también en la parte superior deben ser dispuestas de modo que coincidan una con otra en la parte superior. Y además habrá lo que se llama tabaot, estos anillos. Tenemos un anillo para unir las 2 tablas que forman el extremo del lado occidental. Así que dice, y serán 2 en los extremos,
y serán 2 en los extremos de este muro, de este final, todas unidas. Verso 25. Y serán 8 tablas que tendrán zócalos o bases de plata. ¿Cuántas? Bien, para cada tabla, si colocamos 6 y luego le agregamos 2, en total tenemos 8, así que en total habrá 8 tablas en ese extremo occidental. Y además tendremos bases de plata. ¿Cuántas? Siguiendo en el verso 25, 16 bases o zócalos, 2 bases para cada tabla. Así que son 8 tablas en total, cada una con 2 zócalos. Por eso multiplicamos 2 por 8, 16. El número 8 tiene que ver con la redención, tiene que ver con algo nuevo. Leemos el verso 25. Segunda parte. Habrá 2 bases por cada tablón. Verso 26. Y tú harás, y la siguiente palabra es brihim, un término que significa barras. Estas son similares a las que vimos en relación con las varas que teníamos para la mesa del pan de la proposición y también para el arca del pacto. Lo que hacen estas barras o varas es interesante. En este sentido son varas, y en Israel, por ejemplo, existe una compañía de puertas cuyo nombre está relacionado con esta palabra hebrea, porque cuando cierras una puerta de estas, las barras atraviesan toda la puerta de lado a lado. Por allí entran los mezuzot, las barras, para asegurarla. Y eso es lo que hacen estas varas. Versículo 26. Harás barras de madera de acacia y dice 5 para las tablas de un lado del Mishkan, del tabernáculo. Entonces, vamos a tener 5 barras que pasarán a lo largo de todo el lado. Habrá una en la parte superior, una en la parte inferior, en el interior y en el exterior, y luego una barra en medio de la tabla, que va por el centro de ella y atraviesa toda su longitud. Esto es importante porque por eso tenemos 5 barras, 2 en el interior, 2 en el exterior y una en medio de la tabla, lo que la hace completamente segura. Fíjate de nuevo en el versículo 27. Leemos aquí. Y 5 barras para las tablas del lado oriental del tabernáculo, el segundo lado, y 5 barras para las tablas del lado del tabernáculo, del lado en el occidente. Así que tenemos 5 en el lado sur, 5 en el lado norte y 5 también en el lado oriental, que atraviesan toda su longitud. Verso 28. Y habrá, algo de lo que ya hablamos, habrá una barra en el medio. Esta es la barra central. Tendrás una en la parte superior, una en la parte inferior, pero la barra del medio está realmente en el centro del tablón. Mira de nuevo, verso 28. Y la barra del centro estará en medio de las tablas y se unirá de un extremo al otro. Esto es importante porque la hace segura en el centro. Versículo 29. Y a las tablas las cubrirás de oro, y los anillos también serán de oro, y serán una casa. Básicamente estos anillos o aros son los que sujetarán las barras, y cubrirás las barras con oro también. Estos aros o anillos están en el exterior, en la parte superior e inferior, tanto por dentro como por fuera. Las barras serán colocadas en los aros, tal como vimos con las varas del Shohan, la mesa del pan de la proposición, e igualmente para el arca del pacto. Pero la barra central, que está en medio, no necesita anillos porque atraviesa directamente la madera, y eso la mantiene segura sin necesidad de aros.
Versículo 30. Y levantarás el tabernáculo de acuerdo a su diseño, el cual se te mostró. Dios fue quien se lo mostró, pero dice que se te mostró en el monte. Hemos venido hablando de la estructura exterior del tabernáculo, principalmente. Sabemos que hay un área interior, y de eso es de lo que hablarán los últimos versículos. Verso 31. Harás un parójet. Un parójet es como un velo. Sabemos, por ejemplo, en Mateo 27, verso 51, que el parójet, cuando el Mesías murió sobre la cruz, cuando entregó su espíritu, dice que el velo del templo, en el lugar santo, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. De este velo es de lo que estamos hablando. Verso 31. Y el velo harás, una vez más, de tejelet, de este color azul turquesa, argamán, púrpura real, y tolaat shani, rojo carmesí. Y noten que la palabra shesh mashzar está después. El orden cambia. Dice que será de lino torcido. Deberás hacerlo como Maasei Hoshev, una obra artística, una obra inteligente, y harás con él, junto al parójet, también estarán los kruvim, estos querubines, estas imágenes de ángeles, unos ángeles muy especiales. Verso 32. Y lo colocarás sobre 4 columnas de madera de acacia. Entonces habla de 4 columnas de madera de acacia. Allí es donde el velo, el parójet, se colocará. Estas columnas deben estar cubiertas además de oro. Y ahora tenemos los ganchos, pero estos ganchos son diferentes, probablemente ganchos más grandes, mediante los cuales se sujetará el velo a estas columnas. Así que estos ganchos más grandes, diferentes quizás en tamaño y estructura, estos ganchos serán de oro y se colocarán sobre en los 4 zócalos o bases de plata. De la misma manera, estas columnas también tendrán bases de plata, donde se unirán los ganchos cuando se ponga el velo sobre ellas. Versículo 33. Y colgarás el parójet, el velo, en los ganchos, los colocarás sobre los ganchos, y traerás allí, desde adentro del parójet, el arca del pacto. Entonces lo traerás allí, a este lugar, donde está el velo. Allí adentro colocarás el arca del pacto. Y el parójet hará una distinción para ti entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces aclaremos todo esto. Tenemos el tabernáculo, que tiene una pared sur, o un lado sur, y un lado norte. Además, tiene su lado trasero por el occidente. Igualmente, dividiendo el interior, se encuentra este velo. Este velo se coloca sobre 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro. Tienen zócalos o bases en la parte superior con ganchos, y con estos ganchos se sujetará el velo. Este velo hace una distinción, como dice aquí, Veihibdilá hace una distinción entre el lugar santo y el lugar santísimo. Versículo 34. Colocarás. Ahora, hemos hablado del arca del pacto. Estará en el lugar santísimo, el lugar más sagrado del tabernáculo. Dice que colocarás el arca del pacto y dice en el lugar santísimo,
Y vemos aquí en cuanto al arca del pacto, como vimos hace 2 semanas, que tiene una tapa o una cubierta llamada caporet. Mira de nuevo el verso. Pondrás el caporet, el propiciatorio, sobre el arca del pacto en el lugar santísimo. Y colocarás la mesa, esta es la mesa del pan de la proposición, fuera del velo. Así que solamente el arca del pacto, en este momento de la cronología bíblica, ocupaba el lugar santísimo. Solo el arca estaba allí. Pero también tenemos que afuera del velo, en el lugar santo, estaba la mesa del pan de la proposición y también la menorá, que está frente a la mesa del pan de la proposición y en la parte sur del tabernáculo, mientras que la mesa del pan de la proposición está en la parte norte. Entonces, la menorá está en la parte sur, de frente al pan de la proposición, que estaba en la parte norte. Ahora pasemos al versículo número 36. Y harás una pantalla para la puerta de la tienda. Esta pantalla está compuesta, como es de esperarse, de tejelet, ese color azul turquesa, también de púrpura real y rojo carmesí, e igualmente será hecha de lino torcido, y será trabajada con arte de bordado. Esto es diferente, nos dice algo que hace distinta a esta pantalla. Pasemos ahora al último verso, el verso 37. Y harás para la pantalla 5 columnas de madera de acacia, y cubrirás estos 5 pilares o columnas con oro. Noten que ellas también tienen ganchos, pero esta vez se usa una palabra diferente para los ganchos, probablemente porque tienen una estructura más grande o de alguna manera diferente. Estos son ganchos de oro, y dice aquí que fundirás para ellas 5 bases o zócalos de cobre o de bronce. Así que aquí en esta pantalla tenemos también 5 pilares de madera de acacia cubiertos con oro, con ganchos sobre ellos, y además deben tener 5 zócalos de cobre o de bronce. Esta es la estructura general del tabernáculo. Finalizamos aquí. Es mucho el material que debe ser revisado, releído y repasado para que podamos aprender más y más sobre esta estructura tan importante. Cierro con esto. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.